Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos, como siempre, hacer una invitación a aquellas personas que tengan interés en estudiar de la palabra del Señor. Ofrecemos gratuitamente estos cursos bíblicos Emaús. Cursos bíblicos Emaús no tiene costo para la persona, son totalmente gratuitos. Se le entrega el curso, que es un libro como este, y también una hoja con los exámenes de respuestas. Luego la persona entrega la hoja con las respuestas y se queda con el libro para estudiarlo cuantas veces usted estime conveniente, para repasar las lecciones que ha aprendido con estos cursos. Volvemos a repetir, son totalmente gratuitos, sin costo para la persona, no tienen tampoco una tendencia sectarista, es solamente el libro que se utiliza para estudiar estos cursos, es la Biblia, la palabra del Señor. Estamos nosotros estudiando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos visto cómo Él se encontraba con las personas, y las personas que se encontraban con el Señor, había un encuentro personal, cambiaban totalmente sus vidas, radicalmente. Eran cambios profundos en la persona, pero no eran cambios emocionales. El Señor no afectaba a la emocionalidad de las personas. Las personas comprendían su mente, su corazón. Cuando la Biblia habla del corazón es donde radican los pensamientos, las intenciones, lo que nosotros pensamos y creemos. A eso se refiere con el corazón. El Señor hablaba a esa parte de la persona. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta un evangelista a una persona que va leyendo Isaías capítulo 53. Y obviamente la persona no entendía lo que leía. Y le dice a Felipe el evangelista: ¿cómo podré si no me explican? Y comienza Felipe el evangelista, y lo hemos visto con nuestro hermano Don Luis en el libro de los Hechos, que comienza a predicarle en base a ese texto de Isaías 53. Así que la persona principal del Evangelio del Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. No hay otra persona, no hay otra cosa que sea lo principal, lo primordial, sino la persona del Señor Jesucristo. No es la prosperidad, no es la sanidad, no es ninguna de las añadiduras que el Señor da cuando también nos da la salvación. Por eso Mateo nos invitará en palabra del Señor a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Son añadiduras a lo que es el reino de Dios, la palabra del Evangelio, la buena noticia de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de los salvos se reconoce como el primero de los pecadores. Hebreos capítulo 1 nos hablará del Señor Jesucristo en una forma muy especial. Así que si usted tiene una Biblia con usted, le voy a invitar a leer en Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Damos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Así comienza el libro de Hebreos, el capítulo 1. ¿Entienden lo que lees?, le preguntaba Felipe a un dignatario de Etiopía, a un hombre culto, a un hombre que tenía las finanzas del país, pero le pregunta: ¿entienden lo que lee? Así que leamos con comprensión también. Dios habiendo hablado. Y en esa primera frase, cuando nos habla y nos dice que Dios ha hablado muchas veces, tenemos que hacerle una pregunta a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos ven, tal vez por casualidad, por alguna otra razón, está sintonizando el canal y está escuchando la palabra de Dios, y tiene que ser sincero
y decir cuántas veces el Señor le ha hablado a su vida. Porque si somos sinceros, vamos a saber que Dios nos ha hablado una, otra y otra vez. Así que dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero dice después, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Tenemos el libro de Hebreos, el libro que se escribió al pueblo judío, que también ellos fueron convertidos a este nuevo pueblo que es la iglesia. Los gentiles y los judíos son llamados fuera a formar un solo pueblo, la iglesia del Señor, la cual ganó Él por su propia sangre. Así que la iglesia del Señor, ganada por la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor, comienza un nuevo pacto, un nuevo testamento. Esa es la palabra pacto, testamento. Por eso es que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es otra forma de decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿En qué pacto estamos en el día de hoy? ¿En qué testamento estamos en el día de hoy? En el Nuevo, que tiene muchas y mayores promesas y bendiciones que el Antiguo Pacto. Por lo tanto, nosotros, como estamos en el Nuevo Pacto, no guardamos ni hacemos lo que estaba en el Antiguo Pacto, sino para perdonar nuestros pecados tendríamos que tomar un cordero y sacrificarlo en un altar y llevarlo donde un sacerdote para que sean limpiados y cubiertos nuestros pecados. Y una vez que pequemos de nuevo, nuevamente traemos un corderito, una becerra engordada, y lo presentamos al sacerdote como ofrenda para expiación de nuestros pecados. Pero eso no se hace. Eso no se hace porque no estamos en el Antiguo Pacto. Por eso tampoco tenemos nuestra cabeza cubierta como los judíos con un kipá, porque no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto ordena y dice que los varones tengan su cabeza descubierta y las damas, las mujeres, tengan su cabeza cubierta. Entonces estamos en el Nuevo Pacto. Los judíos, los varones, se tapaban su cabeza. Al Nuevo Pacto se le dice que estén con su cabeza descubierta, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es la iglesia, que ya no es necesario los sacrificios de ovejas, de machos cabríos, de becerros engordados. No es necesario, porque ahora hay un cordero, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese Cordero de Dios? Hebreos capítulo 1 comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz que vino a dar luz a un mundo que estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. A aquellas ovejas descarriadas, el Señor Jesucristo es el camino. A aquellas personas que vivían en la mentira de este mundo, el Señor es la verdad. Es el Señor el centro del Evangelio. Tu vida está llena de oscuridad, tu vida está llena de vacío. Y aunque tú seas una persona buena, una persona intelectual, una persona que no tiene necesidad de cosas materiales, tú sabes en tu mente y en tu corazón que hay algo que no está bien en tu vida. Hay un vacío que nadie más lo va a llenar, sino solamente el Señor Jesucristo. Y no te voy a decir, repite esta oración, porque ninguna parte de la Escritura aparecen los predicadores invitando a una persona a repetir una oración. Se le decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepentíos y convertíos y creed el Evangelio. Arrepentíos, bautícese cada uno para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y hemos visto claramente en la Escritura cómo las personas se convertían de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Hemos visto cómo personas eran cambiadas a través de la predicación del Evangelio. De esa forma está hablando en el día de hoy nuestro Dios. En otro tiempo habló a los padres por los profetas. Ahí tenemos Isaías, ahí tenemos Jeremías, ahí tenemos Daniel, Ezequiel y los profetas menores, cada uno de ellos, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, todos ellos hablaron del Señor Jesucristo.
habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nosotros estamos en la consumación de los tiempos, estamos en los últimos tiempos. El Señor, dice el mismo libro de Hebreos, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor es el que prometió que iba a preparar lugar para nosotros, y cuando hubiere preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aparece eso en Juan capítulo 14. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuántas veces te ha hablado a ti, a tu vida? A través de una enfermedad, a través de una persona que muere cercana a ti, y tú te das cuenta que la vida es tan efímera, es pasajera, es un soplo solamente, una neblina que transcurriendo el día ya la neblina desaparece. Eso es la vida, una flor del campo que va a marchitar tarde o temprano. Eso es la vida, 60, 70 años, algunos 80, pero también los niños mueren, también los jóvenes mueren, y no necesariamente de una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser algo que tú no sabías ni siquiera que tenías, una enfermedad catastrófica, y llega de repente y parte de este mundo. La muerte llega. Así que Dios habla a través de las circunstancias también, habla a través de los temblores, de los terremotos, porque dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla cuando Dios habla. Yo sé, y tú sabes también, que los hombres explican de las placas tectónicas y el choque de las placas y unas y otras y se mueve la tierra, pero la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Las olas rugen cuando Dios está hablando también. Él controla todas esas cosas. Dios está hablando. Pero ahora en estos postreros tiempos, dice en específico, menciona a la persona del Señor Jesucristo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la persona del Hijo, parte de la Santísima Trinidad, porque Dios es uno y se lo dijo al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero vemos en la Escritura y a lo largo de la Escritura, desde el libro de Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre. El Hijo es parte de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, donde tenemos al Padre, donde tenemos al Hijo y donde tenemos al Espíritu Santo, que también es una persona. Es una persona el Espíritu Santo. No es una fuerza que viene, me toma, hace cosas y luego se va. El Espíritu Santo es una persona que mora en el creyente, en el cristiano. El Espíritu Santo viene a morar en una persona y no se va jamás. Puedes tú entristecerlo si eres creyente, estás mirando y estás pecando. Tú puedes entristecer al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue ahí. Es una persona que está contristada por tus pecados. Hay hermanos que a veces llaman, piden por restauración. Les hago una invitación que tomen conciencia de su vida como el hijo pródigo y que vuelvan en sí. Y en la casa de mi padre, todas las cosas que tenía, pero en el día de hoy he perdido todo eso por los deleites de este mundo. Vuelve a la casa del Padre, vuelve a la comunión con tus hermanos, vuelve a la comunión con el Señor primeramente. Arrepiéntete de tus pecados. Si eres creyente, vuelve, confiesa tus pecados. Recibe la disciplina del Señor y vuelve a la casa del Padre. Él está esperando con sus brazos abiertos. Él está esperando. El hijo pródigo, cuando vuelve, no termina su frase que llevaba preparada. El padre lo abraza, hace una fiesta para él porque ese hijo se había perdido, pero ha vuelto. El Padre, el Dios habla a través del Hijo ahora. Está hablando, ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas en otro tiempo. Ahora tenemos el canon de la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, nos dice el apóstol Pedro. Entonces nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Te está hablando Dios a través del Hijo. La persona del Hijo, lo recuerdas, tal vez lo recordaste
En diciembre recordaste el nacimiento, viene próximamente lo que se recuerda en Semana Santa. Así que no puede decir, yo no sé quién es Jesús. No podemos decir eso. Se recuerda. El mismo hecho de que estemos en 2016, después de Cristo, es un hombre, si lo quieres ver como un hombre, es un hombre entonces muy especial porque cambió la historia en un antes y un después de su nacimiento. Ningún hombre, ningún líder, nadie jamás en la historia ha llegado a hacer eso. Es el Señor Jesucristo, su vida entregada como sacrificio perfecto delante de Dios. Dios no puede ver el pecado, no acepta el pecado, ninguna cosa inmunda entra en su presencia. Sin embargo, el Hijo presentó su vida en sacrificio perfecto, santo, puro, sin mancha, a Dios. Se entregó. El Hijo en este mundo hablaba lo que oía primeramente decir a su Padre. Oímos la palabra del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. No a otro profeta, no a otro mediador, no a otra mediadora, no a los ángeles ni a ningún ser celestial. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero en el día de hoy tenemos personas que siguen a un hombre que tuvo tal o cual visión y formó en base a eso una religión. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Que sea el Señor Jesucristo el centro, el principio, el fin de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra cosa. Es el Señor. Nació en este mundo, nació para morir, murió en una cruz del Calvario, pagó nuestros pecados y nos ofrece ahora perdón, vida eterna, una esperanza en este mundo. Sin esperanza, Él nos da una esperanza. Nos da una herencia incorruptible, inmarcesible, allá en los cielos. Es el Señor el que está diciendo esto. Nos fue a preparar morada, mansiones, dicen otras versiones. Pero lo importante del cielo no es las calles de oro ni todas las piedras preciosas que hay. Lo importante del cielo es que está el Señor Jesucristo ahí. Cara a cara, espero verle, dice un himno que cantamos. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero el libro de Romanos nos dirá que nosotros somos hijos de Dios por adopción. Fuimos adoptados en el amado. Estamos en la casa del Padre, donde el Hijo es el Señor Jesucristo. Pero Él nos ha querido adoptar como hijos. Por eso es que nuestra relación de hijo a padre no es la misma del Señor Jesucristo. Somos adoptados a la familia del Señor. Y Él quiso compartir, y por eso el texto dice que somos coherederos con Cristo. Pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es cuando el Señor se aparece luego de su resurrección, le dice a una mujer, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Somos hermanos, pero no es la misma relación. Mucho respeto con cómo tratamos a nuestro Padre en oración. La Biblia dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Pero hay mucha gente que por decir que tiene más cercanía con Dios, dice tantas cosas que pueden ofender a Dios. El Señor Jesucristo es el Señor, es el Señor. No lo veas de otra forma, es el Señor. Es el Curios, que la palabra se utilizaba para referirse al César. Y la gente decía, así, César es mi Curios, César es mi Señor. Y de repente aparece un grupo de personas que dicen, no, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Señor. A Él yo le obedezco, no a un rey terrenal, no a las leyes terrenales. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amigo, amiga, tal vez tú crees, porque lo repiten una y otra vez, tantas veces que al final se repite una mentira que hay gente que piensa que es verdad. Toda esa teoría de la evolución, toda esa teoría del Big Bang, toda esa teoría de la explosión que formó todas las cosas. ¿No te has dado cuenta que al decir eso estás
con tu misma boca diciendo la teoría es una teoría. Es una teoría que ni siquiera los científicos están todos de acuerdo en avalar eso. Es tan mitológico. Es más lógico pensar que un ser superior creó todas las cosas con una perfección absoluta. Absoluta perfección. Todo el universo gira de una forma tan ordenada. Está todo tan bien ordenado, está todo bien, hasta lo más pequeñito. Hay detrás de todo eso, de toda esa creación perfecta, un creador. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 12, del verso 1 en adelante, nos dirá: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Tal vez estás viviendo ahora, en estos momentos, días malos. ¿Y cuál es el propósito de lo que estás pasando, de estos días malos? Es que te acuerdes de tu creador. La Biblia habla de que Dios es el creador de todas las cosas, pero el libro de los Salmos también habla de que el Espíritu Santo estaba ordenándolo todo, también es parte de la creación. Y el Hijo también es el creador. La Trinidad en su conjunto creando el universo, creando todas las cosas, ordenándolo todo. Entonces dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Acaso venimos de una explosión, de una alga marina que se transformó luego en un pez? Y luego ese pez le salieron alas y se transformó en un pájaro. Eso es la teoría de la evolución, amigo, amiga. Eso es. Y nunca jamás se ha encontrado un esqueleto intermedio, el eslabón perdido que llaman. Porque Dios es Dios el que asimismo hizo el universo. Con la palabra de su poder. Él dijo y las cosas fueron hechas. Sea la luz. La palabra de su poder y las cosas fueron hechas. Tenemos nuestro planeta con todas las maravillas que tenemos en nuestro planeta. Es la nada en comparación al sol. Y el sol, con su grandeza y tantas millones de veces que la Tierra cae dentro del sol, es nada comparado a una estrella que nosotros ya conocemos a través de los telescopios. O sea, en el universo que Dios creó, la Tierra es solamente un punto. Pero Dios es el creador de todas esas cosas. Y luego vamos a lo más microscópico, pequeño, y es Dios el creador de todas esas cosas. Lo visible, aquellas cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, y el universo entero lo podemos ver y observar. Y lo invisible, las cosas que no vemos nosotros y están visibles a través de los microscopios. Y podemos ver las pequeñeces que están dentro de nuestro mismo organismo, dentro de nuestro mismo cuerpo, lo visible y lo invisible. Y eso todo sigue un orden, porque Dios lo sustenta, porque el Hijo lo sustenta, porque Él es el resplandor, la imagen misma de la sustancia de Dios, porque es Dios mismo. El Hijo se humanó, el Hijo se encarnó. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, la persona del Señor Jesucristo. Así que el Señor es el creador del universo. El Señor es el creador de lo visible y también de lo invisible, de las cosas que nosotros vemos y las cosas que no vemos, donde también podemos incluir todos los seres angelicales que ciertamente existen y que tienen un ministerio y que operan también en el mundo invisible, el mundo que no vemos, pero está presente. Por eso es que un profeta en la antigüedad tiene que decirle y pedirle a Dios que le abra los ojos a su siervo para que vea. Y cuando es descorrido el velo de los ojos terrenales de este siervo, él ve una multitud en caballos que están para pelear por el Señor, porque Dios es el Dios de los ejércitos también. Tiene millones y millones a su servicio. Ángeles, querubines, serafines, seres angelicales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es el creador de todo. Y Él es el salvador del mundo. Este ser creador, este ser que sustenta todo, que es heredero de todas las cosas, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, está en la cruz del Calvario y está diciendo: Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. A las personas que estaban ahí burlándose, riéndose de lo que el Señor está padeciendo en la cruz del Calvario. Y podemos preguntarte a ti en esta tarde, ¿cuál es tu pensamiento en relación a lo que el Señor realizó en la cruz del Calvario? Si tú lo ves como un evento histórico, porque es un evento histórico, y que el Señor murió en la cruz, y hay documentos y todo que muestran eso. Si lo ves como un maestro que dejó buenas enseñanzas, está todo eso en tu intelecto. Pero la Biblia te invita a que lo veas como tu Salvador, como el Salvador del mundo. Que tú tienes pecados, tú tienes una vida llena de pecados. A lo mejor tú dices, es que yo no le hago mal a nadie, soy bueno, soy un aporte a la sociedad, pero también dentro tuyo hay pecado. La Biblia muestra pecados del pensamiento, pecados de omisión, el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquellas personas que dicen, no, es que es una mentira piadosa, es pecado, es una mentira, no hay mentiras piadosas. Aquellas personas que dicen, no, rehice mi vida. Algunos, pueden las leyes humanas en nuestro país, por ejemplo, permitir que una persona que está casada se separe y vuelva a casarse. Pero según la Biblia eso se llama adulterio. Y nos muestra el libro de Romanos que la persona queda libre cuando su cónyuge muere. Recién ahí. Pero si está vivo, está en adulterio. Es que las cosas se dieron así y estamos viviendo juntos, dicen algunos. Es adulterio. Si no estás casado y estás conviviendo con una persona, la Biblia lo menciona como pecado, es adulterio, pecado de adulterio. Si tú tienes figuritas, tienes imágenes y pones tu confianza en ellas, la Biblia lo llama idolatría. Es un pecado la idolatría. ¿Te fijas que hay pecados que a veces los dejamos pasar? Hay personas que mueren por un equipo, por un sueño, por una persona y dicen, él es mi ídolo. ¿Te fijas? Estás usando una palabra que la Biblia llama idolatría. Idolatría. Hay jóvenes que se aman y se quieren mucho y están teniendo relaciones antes del matrimonio. La Biblia lo llama un pecado de fornicación. Y tú dices, ¿pero qué tiene de malo si todos lo hacen? La Biblia lo llama pecado de fornicación. Hay jóvenes que por entrar en el mundo del ocultismo empiezan a jugar y tener juegos con cositas que dicen son inocentes. La Biblia lo llama hechicería. Es un pecado, el pecado de la hechicería. ¿Te das cuenta? Hay pecado en nosotros entonces. Hay pecado en nuestra vida. Y el Señor dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El Señor en la cruz estaba pagando nuestros pecados. Esa es la finalidad del Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia. En otro tiempo habló a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos está hablando a través del Hijo, la persona del Hijo, el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego de eso vamos a continuar con la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor. Así vamos a ir a escuchar una alabanza y luego continuaremos con este estudio. Siempre con valor y la victoria plena os dará.
Muy bien, estamos estudiando en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia primitiva. Queremos dar nuevamente la bienvenida a los amigos y hermanos que nos sintonizan a esta hora y deseamos que usted pueda entender el mensaje de salvación. Vamos a leer el capítulo 15 del libro de los Hechos y desde el versículo 10 en adelante. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyó a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, porque que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando
el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Deseamos que la lectura pública de la palabra de Dios sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros y de mucha consolación. Como estábamos considerando, y para una mejor comprensión, donde empezamos a leer, es Pedro el que está hablando, es Pedro el que está dirigiéndose a la iglesia y a todos los hermanos que están allí presentes. Y él ha explicado cómo Dios ha obrado a través de él al anunciar el Evangelio a los gentiles, y es notable lo que él dice al terminar su discurso. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre gentiles y judíos, y más bien, dice Pedro, creemos que los judíos seremos salvos de la misma forma que ellos. Así, no hay por qué poner cargas sobre la cerviz, sobre la cabeza de aquellos gentiles que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Recordemos que este es un tiempo de transición, todavía no está terminado el canon de las Escrituras, no está el Nuevo Testamento, y ellos están recibiendo revelación de parte de Dios en forma parcial. Así, ellos no tenían como nosotros toda la revelación del consejo de Dios en sus manos. Así por eso surgían estas controversias, además de que habían hombres que querían imponer sus propios conceptos, sus propios razonamientos al Evangelio de Cristo. Y esto ocurre también, por supuesto, en el día de hoy. Todavía hay gente que está metido en tradiciones y diferentes discursos, diferentes cosas que realmente no tienen que ver con lo que es la palabra de Dios, con lo que es el mensaje puro del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo. Así, Pedro dice, creemos que por la gracia. ¿Qué es la gracia? De acuerdo a las Escrituras. Este es un término que encontramos muchas veces en la Biblia. La gracia es el favor de Dios para con los pecadores. Vale decir, al pecador que por sus pecados merece la muerte, porque está establecido por Dios que la paga del pecado es muerte, Dios le regala a través del Señor Jesucristo la vida eterna, porque la vida eterna es de gran precio y nadie la puede lograr por ningún mérito humano, jamás, ya que el ser humano sin Cristo delante de Dios es como suciedad y su justicia es como trapo de inmundicia, entonces no hay nada que pueda ofrecer a Dios. Así Dios otorga, regala. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Como hemos enseñado en otras oportunidades, las obras no son la raíz, sino el fruto de la salvación. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Así nosotros podemos distinguir entre los árboles frutales uno de otros por el fruto que dan. Sabemos que, por ejemplo, un ciruelo
es ciruelo porque produce ciruelas, un manzano porque produce manzanos, es la parte lógica. Así, esa es la diferencia entre la salvación que Dios ofrece y la salvación que mucha gente enseña, que le anteponen o le agregan a el plan de salvación de Dios un listado de cosas que el hombre jamás podrá cumplir. Y así ocurrió con Israel. Nunca los israelitas pudieron jamás cumplir la ley de Dios. El único que cumplió la ley de Dios a cabalidad, a plena satisfacción de Dios, fue precisamente el Señor Jesucristo. Así dice Pedro que los judíos y los gentiles somos salvos, somos librados de la condenación por el pecado a través de la muerte del Señor Jesucristo, porque Dios no hace diferencia. Las paredes de separación que había entre judíos y gentiles han sido derribadas a través de la muerte del Señor Jesús, y Él ha creado un nuevo hombre que es la iglesia formada por judíos y gentiles salvados por la gracia de Cristo. Así, la multitud, dice, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Dios había obrado muchas maravillas, pero estas maravillas, estas señales, estos milagros no habían sido hechos por el poder ni de Bernabé ni de Pablo, sino Dios obrando a través de ellos mediante el Espíritu Santo. Jesús, aquel que es Señor del cielo y de la tierra, confirmando la predicación del Evangelio a través de estas señales, a través de estos prodigios. Lo que tenían como objetivo que los judíos pudieran convencerse al ver aquellas cosas, que estas señales, estos prodigios, estos milagros no podían ser hechos por el poder de hombre alguno, sino solamente Dios a través de ellos. Así es bueno cuando el creyente, el Hijo de Dios, es honesto y reconoce que solamente Dios es el que puede obrar, que el creyente es un instrumento en las manos de Dios, mediante el cual Dios puede bendecir a otras personas. Así oyeron el informe que entregó Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, y cuando ellos terminaron, Jacobo o Santiago, este Santiago o Jacobo que vemos aquí, es el medio hermano del Señor Jesús. Recordemos que el apóstol Santiago, el hermano de Juan, él fue muerto a espada por Herodes, el mismo a quien Dios castigó y murió comido de gusanos. Él ya había fallecido, había muerto, había sellado su testimonio, entregando su vida por amor al Señor. Así este Jacobo que encontramos aquí es el mismo que escribió la carta de Santiago, el medio hermano del Señor. Este hombre que durante todo el tiempo en que el Señor estuvo en su ministerio terrenal, no creyó en la palabra del Señor, pero cuando el Señor resucitó, él sí creyó y tuvo un encuentro personal con el Salvador. Y ahora él es un testigo fiel, es un gran hombre de Dios que está entregando el mensaje y es reconocido como uno de los pilares de la iglesia allí en Jerusalén. Qué maravilloso el concepto que tenían de este hombre que entregó su vida a su Señor. Así, de él se trata aquí, del medio hermano del Señor, el que escribió la carta de Santiago. Y él dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos, pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí nos está diciendo Jacobo que
esto sea el cumplimiento de la profecía, sino más bien hay una concordancia de las palabras, o sea, concuerdan. No hay ninguna desavenencia, no hay contradicción, sino más bien concuerdan las palabras. Así no hay que tomarlo como el cumplimiento de una profecía, porque lo que está aquí y a donde está apuntando Jacobo es al tiempo del milenio, no al tiempo actual, al tiempo del milenio. Pero Jacobo está haciendo esta alusión, porque dice, como está escrito, esto es el profeta Amós quien escribió esta profecía, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. ¿De qué se trata el tabernáculo de David? El tabernáculo de David tiene que ver con la familia de David, con el trono, con el reinado. Está con mucha anticipación y desde el principio está escrito acerca de este pacto que Dios hizo con David y que él va a ver siempre un vástago, un familiar, alguien que va a ocupar el trono que dejó vacío David al morir. Y por supuesto, el que va a ocupar ese trono aquí en la tierra no es otro que el mismo Señor Jesucristo, quien en la parte humana desciende de la familia de David. Es un vástago, dice la profecía, que retoñará de las raíces de David y se va a sentar en su trono. En el Salmo 72 tenemos como también se profetiza acerca del reinado eterno del Mesías, del Señor Jesucristo. Así, cuando se habla de reedificar el tabernáculo, de reparar las ruinas, tiene que ver con la familia de David y con el trono del reino. Entonces, en el tiempo del milenio, el Señor Jesús se va a sentar en ese trono y desde Jerusalén Él va a reinar y va a gobernar a todo el mundo y le va a gobernar con vara de hierro, como hemos enseñado en otras oportunidades. Pero va a ser un tiempo de gran prosperidad y tranquilidad que el mundo no ha conocido hasta el día de hoy, porque en aquel tiempo habrá paz, ya que Satanás, el que engaña, el que perturba, él va a ser atado durante esos 1000 años y echado y encadenado en el abismo, para que no engañe más durante el milenio a las naciones. Así, por eso va a ser un tiempo de paz. Va a ser un tiempo tal que hasta el desierto va a florecer y nadie va a tener necesidad de alimentos, porque va a haber abundancia de alimentos. Nadie va a construir una casa y va a morir antes de poderla habitar, como ocurre muchas veces hoy día, sino que todos van a gozar de todos los bienes. Habrá una larga vida, dice el pecador, de 100 años será maldito. Así va a ser un tiempo maravilloso en el cual Dios, el Señor Jesucristo, va a estar reinando literalmente, lo que conocemos como el milenio, desde Jerusalén. Y dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El resto de los hombres primero tiene que ver con los israelitas incrédulos y luego todos aquellos que no son israelitas. Ahora, ¿va a haber oportunidad de salvación durante el milenio? Sí la va a haber, pero va a haber oportunidad solamente para aquellos que no habían escuchado antes el mensaje de salvación, porque aquellas personas que han escuchado el mensaje de salvación, dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, y rechazaron
el mensaje, no creyeron a Cristo, ellos ya no tienen ninguna oportunidad más, porque Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira y se pierdan, por cuanto no quisieron obedecer al Evangelio. Solamente va a ser la oportunidad para aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación y que sí lo van a escuchar y van a convertirse. Así, esto es lo que dice la profecía. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así, en razón de esto, dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Acaso Jacobo o Santiago está volviendo y está volviendo sobre sus pasos y está diciendo que se deba obedecer la ley? De ninguna manera. No tiene que ver con la ley, sino más bien tiene que ver con un asunto que es para la buena convivencia entre gentiles y judíos. Y estas son cosas que fueron algunas establecidas mucho antes que la ley. Así, la idolatría, Dios siempre, para él ha sido una abominación. Y entre los gentiles, en aquel tiempo era muy común que los gentiles fueran idólatras. Tenían muchos ídolos, muchas figuras a las cuales ellos rendían pleitesía. Ya esas mismas figuras, muchas veces en sus banquetes, en sus comidas, ellos primero ofrecían las comidas a estos ídolos y luego la llevaban a la mesa, algo que estaba totalmente prohibido a los israelitas y por lo cual ellos tenían gran temor de participar de esto. Luego nosotros conocemos a través del Nuevo Testamento que el ídolo no es nada, absolutamente nada. Son solamente figuras hechas por manos de hombres pecadores y que mucha gente no se alcanza a dar cuenta de ello y sin embargo le rinde pleitesía. Es tanto así que Dios, a través del profeta Jeremías, dice: tanta la ceguera, la necesidad del hombre, que toman un trozo de madera, con la mitad de ese trozo de madera se hacen un asado y se lo sirven. Y con la otra mitad que le sobró, que no se alcanzó a quemar, que no alcanzó a consumir el fuego, se hace un ídolo y le dicen: tú eres mi Dios. Y realmente es algo que analizándolo fríamente se ve algo tan ridículo, pero que el hombre en su ceguera espiritual hace aquellas cosas sin darse cuenta de esto. Así sabemos que los ídolos no es nada, pero para que haya una buena convivencia, para que hubiera una buena convivencia en aquel tiempo, se les pide que se aparten de esto. La fornicación tiene que ver también con un pecado muy común entre los gentiles y que para ellos era algo muy natural, muy cosa que se hacía sin tener en cuenta que era un pecado para con Dios. Entonces, por supuesto, esto es un pecado que ofende a Dios y ningún salvado puede vivir en un pecado como esto, porque si lo hiciera, entonces estaría negando con sus hechos lo que ha dicho con su boca. Así debían apartarse de aquellas cosas, alejarse de aquellas cosas. De ahogado tenía que ver con animales que se ahogaban o con lo que a veces hacen las dueñas de casa, que es muy común, de matar, por ejemplo, las aves retorciéndole el cuello y no vertiendo la sangre. Eso es ahogado. Entonces, de aquellas cosas debían abstenerse de comer los creyentes. Y la sangre. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad y desde la misma salida del arca de Noé, Dios dijo a Noé que la vida de todos los animales, porque antes del diluvio el ser humano no comía carne, solamente vegetales. Pero después del diluvio, Dios autoriza el comer
animales. Y dice que no se debe comer la sangre porque la sangre es la vida de la especie animal e incluso de la especie humana. Así, si usted lee, se va a encontrar con que Dios va a demandar la sangre de aquellos que hicieran esto. Así, por eso se prohíbe el comer sangre de los animales. Y la razón, bueno, Moisés era predicado la ley, eso tiene que ver con la ley, entre los judíos cada día sábado o cada día de reposo que ellos todavía algunos guardan y que es un mandamiento que jamás se menciona en el Nuevo Testamento porque eso tenía que ver con la ley y que al Señor Jesús incluso también le criticaron muchas veces el hacer sanidades en día de reposo, pero en la Biblia ya nosotros no tenemos que guardar un día de reposo. El día sábado fue cambiado por el día domingo, que es el día en que el Señor Jesús resucitó. Y el creyente, el día domingo, el primer día de la semana, lo dedica a la obra del Señor. Pero obviamente si tiene que cumplir con algunas obligaciones de trabajo o de otras cosas, tiene que hacerlo porque también el creyente, en primer lugar, tiene que tener un buen testimonio en su trabajo y en todas las actividades que hace, ser respetuoso de las leyes y de las autoridades. Así, entonces, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y estos varones que ellos eligieron, uno es Judas, que tenía por segundo nombre Barsabás, y Silas, a quien vamos a conocer luego, acompañando en los diferentes viajes misioneros a Pablo. Varones principales entre los hermanos. Eran varones que se destacaban por su servicio en el Señor. Pero más que esta frase, me gusta mucho más la otra que aparece en el versículo 26, que es mucho más destacable que el ser un varón principal en la iglesia. Dice el versículo 26, que vamos a ver en el próximo programa, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted me pregunta, ¿cuál término destaca más a un siervo de Dios? Obviamente el del versículo 26, porque a veces el ser principal puede resultar más fácil y de hecho resulta más fácil que alguien que ponga su vida, todo lo que es su ser, al servicio del Señor y lo exponga por amor al Señor. Entonces, estos hombres fueron enviados desde Jerusalén a Antioquía para que confirmasen el acuerdo al que se había llegado junto con el Espíritu Santo allí en Jerusalén, de este asunto que algunos judíos, algunos falsos hermanos estaban queriendo imponer a los creyentes. Amigos, queridos amigos y hermanos en la fe, es muy bueno ir a lo que la palabra de Dios enseña cuando vemos que hay cosas que se están imponiendo en la iglesia y que hay cosas que a veces son ideas de hombres nada más. Hay cosas que tal vez si usted lee en la Biblia va a encontrar que aparecen en la Biblia, pero que por qué se hicieron o por qué Dios las ordenó en algún tiempo, había su razón. Y voy a decir algo que hoy día es un abuso que se hace entre las iglesias evangélicas y es un abuso que realmente da vergüenza y tiene que ver con el cobro de diezmos, el cobro de contribuciones y de muchas otras cosas en las cuales se incurren para sacar el dinero para trasquilar las ovejas,
cosas que en la palabra de Dios no están autorizadas. Si bien es cierto, Dios al pueblo de Israel, Él dio la orden de entregar el diezmo y las primicias, pero eso había su razón de ser, y fue para Israel. ¿Por qué? Porque de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a una de esas tribus para que fueran y sirvieran en el santuario, y a esa tribu Dios no le dio heredad en la tierra. Así como no le dio heredad a esa tribu, Dios ordenó a las 11 tribus restantes de que debían llevar el diezmo, las primicias, y aún algunas partes de los propios animales que eran llevados al sacrificio, también participaban los levitas de aquello. Esa fue la razón. Pero nosotros hoy día no somos ni judíos, no somos israelitas, ni pertenecemos al pueblo de Israel, nosotros pertenecemos a la iglesia. Y las instrucciones para la iglesia están contenidas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no en el Antiguo Testamento. Las instrucciones para la iglesia. Y recordemos, Dios divide el mundo en 3 segmentos: los judíos, gentiles y la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia, mi hermano Pedro pertenece a la iglesia, y todo verdadero creyente en Cristo pertenece a la iglesia, y la iglesia es una sola, como vamos a ver también nuevamente en el próximo programa. Si usted ve que se están cometiendo algunos abusos, usted debe y tiene el derecho de frenar aquello, porque eso trae como consecuencia el desprestigio del Evangelio, el blasfemar en contra del nombre de Dios y muchas otras cosas. Queridos amigos, el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna es el Señor Jesucristo y nada más. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Así, si usted quiere tener la vida eterna, quiere tener el perdón de sus pecados, le invitamos para que venga a este mismo Cristo que predicó Pablo, que predicó Bernabé, que predicó Jacobo, que predicó Pedro y todos los santos de la antigüedad. Deseamos que el Señor le bendiga. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria.
Damos las gracias por su sintonía y las personas que llamaron, se está haciendo oración por ellos en la iglesia y también en oraciones personales. Queremos invitarles para que nos acompañen, si tiene tiempo, el día viernes, domingo y miércoles a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189. Deseamos que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen fin de semana, y si el Señor lo permite, estaremos el próximo jueves hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.